Episodio 23 de Bahar. Timur intenta despojar a Bahar de su maternidad presentando una demanda por la custodia de Umay. Acorralada, Bahar recibe el apoyo que necesita de una manera sorprendente. Tratando de mantenerse firme contra Timur, Bahar es conmocionada por un incidente en el hospital que involucra a Efsun. El puesto de médico jefe ferozmente disputado entre Ebren y Timur llega a una conclusión sorprendente para todos. Decidida a escuchar su corazón una vez más, Bahar es invitada a Efsun para discutir los detalles de la boda. Sin embargo, una sorpresa espera a Bahar en la puerta de Efsun. Timur intenta despojar a Bahar de su maternidad presentando una demanda por la custodia de Umay. Acorralada, Bahar recibe el apoyo que necesita de una manera sorprendente. Tratando de mantenerse firme contra Timur, Bahar es conmocionada por un incidente en el hospital que involucra a Efsun. El puesto de médico jefe ferozmente disputado entre Ebren y Timur llega a una conclusión sorprendente para todos. Decidida a escuchar a su corazón una vez más, Bahar es invitada a Efsun para hablar sobre los detalles de la boda. Sin embargo, una sorpresa la espera en la puerta de Efsun. El episodio 23 de Bahar sumerge al público en una profunda tensión emocional desde el principio. El episodio comienza con el caso de custodia de Timur, que se convierte en el punto de inflexión más crítico en la vida de Bahar. Este caso no es solo un proceso legal, es un escenario donde se cuestionan y ponen a prueba la existencia de una madre, su amor, sus sacrificios, sus errores pasados y su lucha actual. Umay, la posesión más preciada de Bahar, es el centro de este caso. Para Bahar, Umay no es solo una niña, a pesar de todo el dolor que ha experimentado, es la luz de su vida, su razón de vivir, su único ancla hacia el futuro. Es precisamente en este punto tan vulnerable donde Timur ataca a Bahar. Toma la medida más drástica, golpearla como madre, asfixiarla, destruirla por dentro. A medida que este caso trastoca el mundo de Bahar, el público siente su miedo, ansiedad y desesperación interior. Mientras tanto, la resistencia interior de Bahar, por frágil que parezca, deja claro que nunca se rendirá. Bahar se siente momentáneamente sola durante este proceso, vista como una madre culpable e incompetente ante todos. Con la presión social, la posibilidad de que se revisen los errores del pasado y el lado poderoso y calculador de Timur, es evidente que a Bahar le cuesta respirar. Sin embargo, justo cuando Bahar comienza a hundirse en esta oscuridad, llega una sorprendente escena de apoyo. Este apoyo es crucial para demostrar que Bahar no está sola, que todavía hay personas que la respaldan. El rayo de esperanza en los ojos de Bahar se reaviva con este apoyo. En ese momento el público respira hondo, renovado por la confianza de Bahar en que puede mantenerse en pie. La soledad era el mayor miedo de Bahar, y este apoyo se convierte en el factor más crucial para su supervivencia. La presión de Timur sobre Bahar se manifiesta no solo legalmente, sino también psicológicamente. Cada palabra, cada movimiento conlleva una agenda calculadora que desconcierta a Bahar. Timur intenta acorralar a Bahar no solo de la maternidad, sino también de la humanidad. Pero la lucha de Bahar por mantenerse firme, conteniendo las lágrimas, constituye los momentos más dramáticos del episodio. El miedo, la ira y la determinación son visibles en el rostro de Bahar. Estos cambios de emoción conectan aún más al público con Bahar. Las escenas hospitalarias ocupan un lugar destacado en este episodio. El hospital es el centro de la vida profesional de Bahar, así como de su vida emocional. En consecuencia, todo lo que sucede allí perturba su equilibrio. El incidente con Efsun la conmociona profundamente. Efsun, un personaje que a veces parece una amiga, a veces una rival. La crisis que crea en el hospital hace que Bahar cuestione no solo su vida profesional, sino también su confianza en los demás. Bahar lidia con el problema de la maternidad mientras intenta cumplir con sus responsabilidades profesionales. Pero el caos que Efsun provoca sin querer solo aumenta la carga sobre los hombros de Bahar. Los esfuerzos de Bahar son como los gritos de una mujer que intenta luchar en todos los frentes, pero aún así está decidida a mantenerse en pie. La contienda entre Ebren y Timur por el puesto de médico jefe es el segundo aspecto más importante de este episodio. La rivalidad entre ambos personajes ha existido durante mucho tiempo, pero alcanza su punto álgido en este episodio. El ascenso de Timur a la fama gracias a su poder, influencia, mente calculadora y maniobras políticas lleva al público a etiquetarlo de nuevo como peligroso. Ebren, por otro lado, destaca por su honestidad, su fe en la justicia y su personalidad idealista.
Para él, esta contienda no se trata solo de un puesto, se trata de la creencia de que solo la persona legítima debe obtenerlo. El inesperado resultado de la contienda sorprende a todos los personajes y al público. Este resultado no es solo un cambio de título, juega un papel crucial en la configuración del equilibrio de poder dentro del hospital, las relaciones entre los personajes y el futuro de Ba'ar. El puesto de médico jefe no es solo un cargo administrativo, quien lo ocupe impacta directamente en la vida de los demás. Por lo tanto, el resultado de la contienda también es crucial para Ba'ar. La presencia de Ebren junto a Ba'ar fortalece el núcleo emocional del episodio. Mientras Ba'ar resiste la presión de Timur, se fortalece con el apoyo de Ebren. La presencia serena y tranquilizadora de Ebren actúa como contrapeso a la fragilidad de Ba'ar. La confianza de Ba'ar en Ebren se profundiza con cada escena. Su decisión de seguir su corazón es, de hecho, un paso en el que Ebren encuentra coraje. Este coraje mantiene viva la esperanza de Ba'ar de que, a pesar del caos en su vida, aún puede ser feliz y trazar un nuevo rumbo. Al ver esta determinación en los ojos de Ba'ar, el público se da cuenta una vez más de que no es solo una víctima, sino también una heroína en apuros. Hacia el final del episodio, Ba'ar visita a Efsun para hablar sobre los detalles de la boda, lo que añade un rayo de esperanza en medio de todos los acontecimientos oscuros. Ba'ar es una mujer que puede soñar con la felicidad incluso en medio del caos de su vida. Este coraje también infunde esperanza al público. Sin embargo, la sorpresa que aguarda a Ba'ar en la puerta de Efsun transforma repentinamente esta atmósfera esperanzadora en una sensación de incertidumbre y suspense. El encuentro inesperado que Ba'ar encuentra en la puerta es uno de los momentos más impactantes del episodio. El público queda fascinado por la sorpresa en el rostro de Ba'ar. Esta sorpresa no solo añade emoción al final del episodio, sino que también crea una fuerte expectativa por los próximos episodios. En definitiva, el episodio 23 de Ba'ar demuestra con fuerza cómo el personaje se ve obligado a luchar en múltiples frentes simultáneamente, las dificultades de la maternidad por un lado, las crisis en el hospital por el otro, el amor y la voz de su corazón por el otro. Esta turbulencia en la vida de Ba'ar la desgasta y la fortalece. La presión de Timur obliga a Ba'ar a cuestionar su maternidad, mientras que el apoyo de Ebren fortalece su resiliencia. Los acontecimientos de Efsun, por otro lado, ponen a prueba la confianza de Ba'ar en sus relaciones. A lo largo del episodio, el público siente profundamente los altibajos emocionales de Ba'ar, sus miedos, su ira y su determinación. El episodio 23 no es un simple interludio en la historia de Ba'ar, permanece grabado en nuestra memoria como uno de los puntos de inflexión más importantes de su vida. Ba'ar decide luchar a pesar de todo, y esto la convierte no en un personaje común para el público, sino en una heroína de la vida.